El mensaje que hoy vamos a predicar tiene como fundamento a un hombre, el cual vivió en un espacio geográfico, en un tiempo histórico, cultural, social, religioso, al igual que cada uno de nosotros. Este contexto determinó en su llamado y propósito de vida hasta tal punto que desarrolló un ministerio de impacto en su país y fuera de él. Pero esto no fue gratuito, fue el resultado del crecimiento, y este crecimiento contó con diferentes etapas. En Jueces 6, 7, 8 vamos a estudiar a este personaje llamado Gedeón. Jueces 6, 7 y 8, son 3 capítulos, no los vamos a leer, yo se los voy a contar. Y vamos a estudiar a este personaje tomando como base los hechos más importantes de cada etapa de su vida que lo llevaron precisamente a desarrollar una vida y un ministerio con eficacia. Estoy predicándole a pastores, a consiervos, a personas, amigos que llevan muchos años en el ministerio, personas de las cuales respeto, valoro, he aprendido y estoy aprendiendo mucho. Por ello es un desafío predicar ante ustedes con tanta experiencia, y más bien voy a predicar un mensaje que nos sirva a todos, que me sirva a mí, y que de esas enseñanzas, esos principios, me puedan ayudar a crecer y yo pueda compartir con ustedes en esta noche. Y vamos a mirar cada una de las etapas de este hombre. La primera etapa, el nuevo nacimiento. ¿De dónde llamó Dios a Gedeón? Primera etapa, el nuevo nacimiento. ¿De dónde llamó Dios a Gedeón? Gedeón, capítulo 6, del versículo 11 al 16. Si nosotros notamos al pueblo de Israel, era un pueblo bastante rebelde, un pueblo bastante duro. Un pueblo que cuando murió Josué prácticamente quedó a la deriva. Dice el texto bíblico que cuando murió Josué y vino una nueva generación que no conocía a Dios, entonces el pueblo se desbocó completamente. Y Dios mandaba jueces y este pueblo entraba en un proceso de arrepentimiento, de perdón, y volvía, cuando desaparecía el juez, volvía a caer en el pecado y comenzaban un juego con Dios, y Dios en cierta medida los iba llevando en ese proceso de crecimiento. Dios les había dicho que iban a entrar a una tierra prometida, de la cual beberían leche y miel. O sea, eso es símbolo de la abundancia, de la riqueza que iban a encontrar en el país en el cual ellos iban a entrar. Pero este pueblo que tenía que conquistar a estos otros pueblos, encontró no solamente obstáculos en ellos, sino que el principal obstáculo de este pueblo fue el mismo pueblo. Llegaron los primeros jueces, Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Barak, y el pueblo se encontró en gran afrenta, porque dice la Escritura que pecaron delante de Dios, se fueron tras los ídolos, y Dios los entregó por 7 años a los madianitas para que estos los oprimieran. 7 años obviamente significa en la Biblia un tiempo perfecto. O sea, en un tiempo determinado, perfecto, Dios los entregó bajo el dominio de los madianitas, y el pueblo sufría. La situación era complicada, toda vez que a los madianitas se le unieron los amalecitas, y al mismo tiempo se le unieron otros pueblos de oriente, y entre los tres, dice la Escritura, oprimían al pueblo de Israel hasta tal punto que eran como langostas que aparecían de un momento a otro y devoraban sus pastos, su ganado, todo lo que ellos tenían, todo lo que había producido lo devoraban completamente. Y llamaban como langostas porque aparecían de repente en gran número, y cuando ellos pasaban dejaban todo desolado. Y así vivieron durante muchos años. Estaban humillados,
su base económica estaba minada. Pasaron de conquistadores a conquistados, de someter a sometidos, de vencedores a vencidos, de triunfantes a derrotados. Vivían atemorizados, acobardados, y vivían además de manera no natural, porque esto hizo que ellos se fueran a vivir a cuevas, a los montes, y allí establecieron su hogar, con sus esposas, con sus hijos. Saben, mis hermanos, mis consiervos, esta situación tan estrecha impedía que el pueblo pudiera proyectarse. Esa situación en la cual ellos vivían impedía que ellos pudieran soñar, que pudieran visionar un mejor futuro para sí y para su familia, para sus hijos. Simplemente sobrevivían el día a día. Y cuando veían al pueblo venir, a los otros pueblos se escondían. Estaban asfixiados, estaban acorralados. Y en esa etapa, en ese momento, el pueblo se acuerda de Dios y clama a Dios. Y dice la Biblia que Dios les envía a un profeta. Y a través del profeta les hace un recuento histórico de los hechos del pasado que el pueblo había tenido, de los triunfos que había tenido con Dios, de los compromisos que había tenido con Dios y también de su desobediencia. Y de repente parece que Dios no va a responder esta vez. Guarda silencio. Pero una vez, en el versículo 12, 14 y 16, encontramos que Dios se manifiesta de una manera diferente. Había un hombre llamado Gedeón. Gedeón, al igual que el pueblo, se encontraba escondido viviendo en las cuevas. Trillaba y cuando veía a los demás venir escondía el producido. En ese lugar lo encuentra Dios trabajando. Y algo muy particular. El nombre de Gedeón significa el aguerrido, el feroz. Pero vivía como un gatito, como un menino. A nadie asustaba a Gedeón. Y Dios se le presenta a Gedeón y le dice: hola, ¿cómo estás? Varón esforzado y valiente. Hay una teofanía, o sea, una manifestación de Dios en el versículo 12. ¿Qué le quiso decir Dios con ese saludo a Gedeón? ¿Qué implicaba ese saludo para Gedeón? Dios estaba llamando a este hombre y empieza primero con unas palabras. ¿Saben? Dios no lo vio como era, sino como lo que podía llegar a ser. Dios no lo vio en sus debilidades, no resaltó sus debilidades, sino que vio en él las capacidades y en eso se enfocó Dios.
lo vio como una posibilidad, como un proyecto. Dios lo hizo sentir bien. Dicen los libros de liderazgo que el verdadero líder es aquel que hace sentir bien a sus dirigidos, a su liderazgo. Por más que fallen sus dirigidos, sus discípulos, por más que se equivoquen, Él no está para hacerlos sentir mal, para humillarlos, para acobardarlos. Está para hacerlos sentir bien. En una ocasión, en el año 1994 aproximadamente, me encontraba en la ciudad de Cali Valle, asistía a la iglesia de San Bosco y en ese tiempo dirigía los jóvenes a nivel regional, era el coordinador regional de jóvenes del Valle. El director regional de ese entonces era el pastor Norman Obando. Y resulta que había una actividad que había que hacer. Y entonces el pastor Norman me dijo, mira Carlos, quiero que planees esto, que busquemos hacer esto. Y yo lo planeé y le presenté el proyecto. Usted sabe que a veces uno de joven es muy temperamental, terco, testarudo y no oye consejos. Y entonces el pastor me dijo, Carlos, cuidado con esto, mira, esto así, ojo con esto. Y yo le dije, no, pastor, no. Me dijo, cuidado con eso, Carlos. Se lo presenté a mi esposa en ese tiempo y mi esposa me dijo, mira, lo que te dice el pastor es verdad, cuidado. No, yo soy el que tengo la razón, eso va a salir bien. Y lo hice y me fue tan mal. Quedé tan humillado. Y de un momento a otro, el pastor Norman me llamó a la casa y me dijo, Carlos, necesito hablar contigo. Yo dije, aquí el pastor me las va a cobrar. Y vamos a ir a recogerte. Yo dije, vamos a ir a recogerte. Dijo, sí, porque vamos a ir con el pastor Einar Mina, los dos, y los dos queremos hablar contigo. Y yo dije, va a ir con mi pastor, con Einar. Yo dije muy jocosamente, estos negros me la van a cobrar. Fueron por mí, me subieron en el carro. Einar conducía y Norman iba atrás. Y Norman me dijo, vea, hemos hablado con Einar y Carlos, tenemos grandes proyectos para ti. Carlos, confiamos en los dones y las capacidades que Dios te ha dado. Carlos, te queremos tanto. Y me dijo, tú eres grande, Carlos, tú eres grande. Y me abrazó. Y dime una cosa, Carlos, lo que acabas de hacer estuvo de acuerdo con tu grandeza. Y yo me agaché y me sentí tan humillado. Tan humillado. No me regañó, no se descargó en ira. Y yo les dije, yo no soy ningún grande, ustedes me están alabando. Me dijo, no, no te veas, no te sientas, no te humilles, pero lo que acabas de hacer no va de acuerdo a lo que tú eres y posiblemente vas a hacer. Y yo le dije, pastor, perdóneme, pastor Einar, perdóneme.
Es más, renuncio a la coordinación regional de jóvenes. Y él dijo, no, Carlos, los grandes nunca renuncian. A partir de allí, le cogí un respeto a ese hombre. A partir de allí, le cogí un amor a ese hombre. Que fallar para mí ante Dios era fallar al siervo que él había escogido. Y así lo hizo Dios. Varón esforzado y valiente. Dios sabía que Gedeón estaba escondido. Dios sabía que Gedeón estaba atemorizado. Dios sabía que Gedeón estaba no solamente atemorizado, escondido, sino como los perros con el rabo entre las piernas, con las orejas para abajo. Y le dice, varón esforzado y valiente. Dios hizo sentir de una manera diferente a Gedeón. Yo, varón esforzado y valiente. Sí, Gedeón, tú eres varón esforzado y valiente. Te veo como una posibilidad, te veo como un proyecto. Tú, Gedeón, tienes un futuro, tú tienes una esperanza. El momento en el cual estás atravesando no es tu destino, no es hoy tu historia. Tu historia va a cambiar, Gedeón. Tal vez tú te has sentido así en el lugar donde estás, humillado, acobardado. Las cosas no me funcionan. Me siento impelido, me siento como si tuviera una camisa de fuerza. Gedeón, tú debes de verte como yo te veo, pastor, pastora, líder amigo, tú debes de verte como Dios te ve. Dios hizo sentir bien a Gedeón. No llegó con aires de grandeza. Mira, Gedeón, yo soy muy espiritual, yo soy muy superior. Mira lo que he hecho, y le sacó el prontuario lo que había hecho. Pero tú, Gedeón, debes aprender de mí. No, Dios no sacó su prontuario, se enfocó en él. Y Gedeón respondió de la siguiente manera. Miren la respuesta de Gedeón. Varón esforzado y valiente, que Dios está conmigo, sí. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tal cosa? Y comenzó a sacarle también el prontuario. ¿Por qué? ¿Por qué a los demás le va bien? ¿Por qué a mí me va mal? ¿Por qué si el Espíritu de Dios se da derramado en los futuros sobre los jóvenes, sobre las jóvenes, sobre los ancianos? ¿Por qué en las demás denominaciones Dios hace por ti? ¿Por qué a mí no me sucede lo mismo? ¿Por qué yo tengo que ver por televisión lo que los otros hacen y anhelar lo que los otros hacen? ¿Por qué no me sucede a mí? Pastor, ¿usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué a los demás sí, por qué a mí no? Y siempre estamos mirando los pastos y el jardín del vecino y anhelando ese jardín. Y Dios le dice, vamos a leerlo aquí. Versículo 14. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice, y mirándole. Ese mirar, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a la iglesia, yo conozco tus obras.
Y aquí la misma frase de mirándote significa: Gedeón, te conozco personalmente, Gedeón. Gedeón, hasta el más íntimo detalle está al descubierto para mí. Nadie me ha contado de ti, nadie me ha mandado un video, nadie me ha mandado un WhatsApp, nadie me ha mandado una carta. Gedeón, te conozco personalmente, conozco lo que tú eres, tus fortalezas, conozco tu potencial, también conozco lo mejor de ti, pero también conozco lo peor de ti, Gedeón. Conozco las posibilidades peores de lo que puedes hacer, e incluso, Gedeón, te conozco tanto que hasta en la intimidad, en lo más íntimo, cuando nadie te ve, yo te veo. Y aún así, Gedeón, y aún así, pastor, Dios confía en ti, Dios confía en mí. Y nos escogió a pesar de. Sí, Gedeón, te he escogido y te doy un sueño, Gedeón. Salvarás a Israel. Levanta tu cabeza. Deja de mirar las circunstancias, deja de mirar el terreno árido, deja de mirar la imposibilidad, deja de mirar las dificultades, deja de mirar a tu alrededor y mira el sueño, mira la visión que yo te conozco hoy. Ve más allá, sirve para algo más alto. Deja de quejarte, Gedeón. Deja de trabajar simplemente por sobrevivir y ver cómo pasan los días y los días y los días, y ver cómo el tiempo pasa y tal vez la vejez llega y vas a morir. No pienses en morir, Gedeón. No, piensa en vivir. Piensa en vivir. Pastor, pastora, piensa en vivir. No por sobrevivir, sino para cumplir el sueño de Dios en el lugar donde Él te colocó. Pero, Señor, ¿cómo voy a salvar yo a Israel si soy un pobre pelagato? No tengo recursos, no tengo plata, no tengo alcurnia. Soy de la más insignificante de las tribus, yo soy el menor de la familia. ¿Cómo voy a salvar? ¿Cómo lo voy a salvar? Señor, ¿quién nos ayudará en esta situación? Más bien esto está tan crítico que ¿quién nos ayudará? Y cuando Dios lo llama, le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón, tú eres la respuesta para la situación de tu pueblo. A ti te he escogido en el lugar donde te he colocado para que cambies tu destino, y no solamente tu destino, sino el destino de tu familia, de tu comunidad y de la sociedad del país. A ti te he seleccionado. ¿Quién más, Gedeón? Tú eres la respuesta a las oraciones de tu pueblo. Tú, Gedeón, tú, pastor, tú, pastora, tú, líder. Nosotros somos la respuesta a las oraciones de la iglesia, de los hermanos, para hacer la diferencia en el lugar donde Dios nos colocó. Tú eres la respuesta. Tú puedes decirte a ti mismo: yo soy la respuesta, yo soy la respuesta, no otro. Ya basta de estar atemorizado, Gedeón. Y en esa pugna entre Dios y Gedeón, parecida a la de Dios con Moisés, donde Moisés también le saca una serie de excusas y Dios se la refuta una a una. Dios
de una manera u otra, se la había jugado por Gedeón. Dios se la jugó por ti. Dios se la juega por ti. Pero es que yo estoy enfermo, pero es que yo sufro el corazón, pero es que yo tengo diabetes, pero es que me duelen las rodillas, pero es que tengo artritis, pero es que no he estudiado, pero no tengo altarcurnia, pero soy de un pueblo, pero soy del campo. No importa, Gedeón era campesino. Y Dios se la jugó por Gedeón. ¿Recuerdas de dónde te llamó Dios? Antes de tener lo que tenías, ¿recuerdas de dónde te llamó Dios? Y la segunda etapa de Gedeón, así como la primera es el nuevo nacimiento, la segunda son los primeros pasos. Lo afirmaron para el camino. Yo estoy tomando como las cartillas de la EFI. Y entonces Gedeón le dice, bueno, Señor, si tú me has llamado, si yo soy el escogido, si a pesar de mis debilidades, si a pesar de los conflictos emocionales, de todo lo que tengo, tú me has seleccionado, entonces, demuéstrelo. Dame una prueba. Confírmame el llamado. Y Dios le dice, sí, está bien. Prepara un carnero, prepara pan sin levadura. Y Gedeón le dice, espérame, y va y lo consigue y lo trae. Y lo coloca y lo sirve. Y Dios extiende su vara y con fuego quema todo el holocausto. Y en el mismo fuego el ángel de Jehová asciende. Y Gedeón se atemoriza. Leía un autor del Antiguo Testamento, un erudito, y él escribe sobre este texto, y él dice, el fuego simbolizaba lo incontrolable, lo que purga, lo que quema, lo que purifica, pero que no se puede controlar. Al Dios controlar el fuego, le estaba dando una lección a Gedeón, donde dice, Gedeón, yo soy el Dios que controla lo incontrolable. Yo no soy como Baal, que bajo fuego pide que se sacrifiquen a tus hijos. Yo soy el Dios que no pide el sacrificio de los hijos. Al contrario, el que da esperanza y da vida a las generaciones, a tus hijos. Yo soy el Dios que te purifica. Yo soy el Dios que te libera, el Dios que te limpia. Gedeón, tienes que cambiar tu concepto de Dios. Tienes que tener un concepto diferente de mí. Tienes un concepto muy corto, muy pequeño, muy diminuto. Y la forma en la cual tú vives, Gedeón, en cierta medida refleja tu concepto y tu relación conmigo. ¿Ha confirmado Dios tu llamado? ¿Has confirmado tu llamado con Dios? A todos nos llama Dios, pero ¿sabes a qué específicamente Dios te ha llamado? Dios confirmó el llamado de Gedeón en el versículo 17 al 23.
Pero Gedeón no tenía una buena relación con Dios. Al contrario, Gedeón, al igual que su padre Joás, porque era hijo de Joás, Joás era el que cuidaba el templo donde estaba la diosa Sera y estaba al mismo tiempo el dios Baal. Eran politeístas, adoraban a Jehová y al mismo tiempo adoraban a Baal. Y entonces, cuando ve eso, lo que sucede, Gedeón inmediatamente teme y dice: he visto a Jehová, he visto al Señor, he visto a mi Dios. Y el que vive para verlo, no seguirá viviendo. Y Dios le dice: no te preocupes, no te preocupes. La paz, shalom sea contigo, la prosperidad integral será contigo. Y Gedeón erige un altar y lo llama así, Shalom. Y ese es su estandarte. De aquí en adelante, y no soy defensor de la teología de la prosperidad, pero el estandarte de Gedeón de ahí en adelante es: Señor, el Señor me prosperará. Y pasa Gedeón de la derrota a una relación profunda con Dios y a un cambio de mente en donde él ve derrota y ahora ve victoria, en donde antes veía miseria, ahora ve prosperidad, en donde antes veía desesperanza, ahora ve esperanza. En donde antes había ruina, Dios le promete que va a haber abundancia. Y entonces Gedeón restablece el culto y Dios le da una orden a Gedeón: ve, Gedeón, ya has restablecido tu relación personal conmigo, has establecido un altar. Eso implica que tú, Gedeón, de aquí en adelante tendrás delante de tu familia y de tu pueblo que dar evidencias de mi relación contigo. Si verdaderamente, Gedeón, has tenido una relación personal conmigo, ahora evidéncialo. Y Dios le da unas órdenes y él va, separa 2 toros y derriba los altares de Baal y de la diosa que estaba, de la diosa Asera. Y entonces entramos a la tercera etapa, la etapa de caminar con Dios, el logro y los grandes retos. Gedeón restablece su altar. De aquí en adelante, mi Dios no será Baal, mi Dios será Jehová, el Dios de la prosperidad integral, de la calidad de vida. Y derriba el altar. Y eso tiene connotaciones sociales, políticas y religiosas para él, porque lo quieren linchar. Y entonces el papá sale en defensa de Gedeón y les dice a ellos: si verdaderamente Baal es Dios, si verdaderamente Baal tiene poder, entonces que Baal se vengue. ¿No es Baal Dios? Pues entonces que él tome cartas en el asunto y se vengue. Gedeón influencia a su familia e influencia a su comunidad. Ahora la prioridad ya no son los Baales, ya no es la idolatría, la prioridad ya no es otra, ahora la prioridad es la relación, el culto con Dios. Estamos llamados, pastores, a que nuestra prioridad sea la búsqueda de Dios, a
que Él sea nuestra máxima prioridad y que esa prioridad se evidencie en nuestras iglesias, que esa prioridad se evidencie en nuestras familias. Por ahí se empieza, por ahí empezó Gedeón, por ahí empezó Dios a trabajar con Gedeón en restablecer las prioridades espirituales de Gedeón. Y él tuvo grandes retos. Y así como en el ministerio aparecen una y otra vez los desafíos, aparecen los temores y aparecen las bendiciones, Gedeón, a pesar de ese llamado, volvió otra vez a tener miedo. Cuando los amalecitas, cuando los madianitas y los pueblos de Oriente se establecieron cerca a Jerusalén, al lugar donde ellos estaban, dice que Gedeón convocó, pero cuando convocó, volvió a pedir una señal. Señor, yo sé que tú me has enviado, pero ¿estarás conmigo? ¿Irás conmigo? Y le coloca una señal. La primera, que una tela, un vellón de rocío, un vellón sea mojado solamente por el rocío y lo demás quede seco. Y después le cambia aquel vellón quede seco y lo demás por el rocío quede mojado. Volvieron a aparecer los temores, Señor. Cuando aparecen las dificultades, los retos, a veces dudamos, Señor, tú sí me has llamado al ministerio. Cuando no se ven los resultados, cuando nuestras iglesias no crecen, cuando hay dificultades económicas, dificultades con los hermanos, cuando tenemos dificultades de pareja con los hijos, cuando surgen los problemas, Señor, ¿será que tú me has llamado al ministerio? ¿Será que debo seguir siendo pastor, pastora? ¿Será que este ministerio que tú me has encargado sí es necesario que lo continúe haciendo? Y surgen las dudas. Y algunos acuden a otros consiervos, pastor, yo creo que Dios no me ha llamado al ministerio. El rocío es símbolo de bendición. El rocío es símbolo de la presencia de Dios. Y Dios le dice a través de esa figura, Gedeón, mi presencia permanente estará contigo en lo pequeño y en lo grande. Mi rocío te regará en todo tiempo. No necesitas señales, Gedeón. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Y entonces Gedeón dice, manos a la obra, vamos a atacar. Y entonces, para vencer sus temores, él tiene que persuadir y formar un equipo, es el otro reto. Y tuvo la capacidad de convocatoria. Los primeros pueblos que acudieron cuando él los convocó fueron los abiezeritas, luego el grupo de Manasés, de Aser, de Zabulón, de Neftalí. Y se fue a pelear con 32,000 hombres a enfrentar a estos otros pueblos. Y Dios le dice, un momento, Gedeón, es muy grande el grupo, pero si ellos son muchos. Al contrario, en un ejército, en un enfrentamiento, entre más hombres tenga uno, mucho mejor. Sí, Gedeón. Pero no es con espada, no es con ejército, es con la presencia, con la dirección de Dios. Y Dios le reduce de 32,000, le quita 22,000 y lo dejan 10,000. Y luego
le sigue otra prueba donde dice, Gedeón lleva a estos 10,000 y los que tomen agua, como toman los perros, entonces seleccionan aparte, y los que toman agua de la mano, seleccionan aparte. Y también, y antes le dice, y a los que están atemorizados, están miedosos, que se vayan, que se vayan. Esos que están acobardados, que se vayan. Saben, lo que Dios quería era rodear a Gedeón de la gente adecuada, de la gente que él requería para esa empresa. No quería personas que le dividieran el grupo, no quería personas que desanimaran al grupo, no quería personas que de un momento a otro renunciaran al proyecto y lo abandonaran, no quería personas pusilánimes, quería personas constantes, de un corazón firme, de un corazón sincero, que acompañaran a este hombre en la empresa que iban a realizar. Y lo dejó con ¿cuántos? Con 300. Hay una película griega que se llama 300. Y Dios le dio una estrategia con esos 300. Y dice que esos 300 los dividió en 3 grupos. Y al mismo tiempo, esos 3 grupos, con una olla, prácticamente, con una antorcha, una tea, y con una trompeta, atacaron el campamento madianita. Pero antes vuelve a tener temor y le dice, Señor, ¿será que me has dado? ¿Será que me has dado este ministerio? ¿Sé que me has llamado a hacer esto? Y Dios le dice, ve con tu siervo de baja y escucha lo que ellos dicen. Y dice que uno de ellos, de los madianitas, los escuchó, viene un pan de cebada. El pan de cebada en cierta medida era el alimento del campesino pobre. Y significaba lo más humilde, lo más pobre, arrasará con ese ejército poderoso. Y Gedeón dice, ahí está la confirmación. Ataca el campamento. Eso ni lo ataca, simplemente tocan las trompetas, gritan, rompen las ollas, digámoslo así, alumbran las antorchas y entre ellos se matan. Y luego otro pueblo, un amigo de ellos, un hermano de ellos, ataca a Ored, a los príncipes Ored y Set. Estos príncipes se les conocían como el chacal o el lobo y el cuervo. Lo que te humilla, lo que te rodea, lo que te asedia, Gedeón, lo que te mantiene acobardado, lo que planea atacarte, el cuervo, que significa lo siniestro, la imposibilidad, la calamidad, el desastre, Dios lo quitó de en medio. Y Gedeón logró lo imposible a pesar de la oposición. Venció ese ejército tan grande y el resultado, los madianitas nunca más volvieron a molestar. Y para concluir, podemos decir que al final Gedeón terminó corriendo para sí mismo como el cangrejo. Dios le había dado un proyecto para el pueblo de Israel, y cuando el pueblo lo vio tan triunfante, le dijo, vamos, hagámonos con los zarcillos de oro una imagen, una estatua, vamos, Gedeón, te vamos a nombrar príncipe, rey, y que tus hijos hereden esta tierra y la gobiernen, vamos, Gedeón. Y Gedeón dijo, no, yo no quiero ser un Malech o un Melech. Un Melech significaba un rey sin autoridad divina que podía hacer lo que quisiese. Yo no quiero ser un Melech, yo quiero ser alguien bajo autoridad de Dios. Y ahí Gedeón caminó hacia arriba. Pero al mismo tiempo este hombre caminó hacia el lado.
abandonó el proyecto nacional y terminó construyendo un proyecto para sí mismo, porque construyó un efod, el cual hizo caer a la familia de Gedeón y lo hizo caer a él e hizo caer al pueblo. Destruyó el proyecto que él mismo había construido con Dios por querer establecer un reino personal para él. Y ahí Gedeón caminó hacia atrás. Y luego caminó hacia el lado como el cangrejo porque se permitió ciertas libertades. Tenía muchas mujeres, muchas concubinas. Tuvo aproximadamente, dice el texto, unos 70 hijos. ...70 hijos, 10 veces 7, o sea, muchos. Incontables. Y se unió con una mujer que no adoraba a Dios, sino una mujer que él mismo había criticado. Había iniciado con ímpetu, había iniciado con celo por Dios y resultó al final de sus días, de su ministerio, permitiéndose ciertas libertades. Aflojó su relación y su compromiso con Dios. Y eso pasa a veces en el ministerio. Cuando llega la edad, llega la cancha, llega las canas, llega el conocimiento, ya se afloja el compromiso, los principios. Y tuvo un hijo con una mujer que no adoraba a Dios. Pastor, Dios te llama hoy a salir, no del lugar donde estás, sino al contrario, a salir de tu forma de pensar, errada, equivocada, fría, seca, árida, a una relación personal viviente con Él. Dios está interesado en ti, en tu ministerio, y está comprometido no solamente en respaldarte, sino cambiar tu destino, el destino de tu familia y el lugar donde estás. Tal vez hoy te sientes abatido, abatida. Incluso piensas que Dios está lejos. Sal, renuncia, sacúdete, levanta y mira más allá. Y di, yo no quiero continuar con este statu quo, o sea, con esta parsimonia. Haz la diferencia. Allí donde estás, cierra tus ojos. La presencia de Dios fue la garantía para el éxito en el ministerio de Gedeón. Gedeón aprendió a caminar, a andar, a correr con Dios. Tal vez hoy te sientas acorralado, acorralada, abatido, abatida, sin salida. Y Dios dice, yo venceré al chacal, a lo que te rodea, a lo que te merodea, a lo que te humilla, a lo que te impide crecer, lo que te impide avanzar, lo que te impide surgir. Dile, Señor, yo no quiero continuar más así. Quiero hacer la diferencia. Gedeón, ya no vas a contar testimonios de los demás, ya no vas a mirar los testimonios de los demás. Ahora vas a contar tus propios testimonios. Dile al Señor allí, quiero contar mis propios testimonios. Dile, Señor, yo quiero que tú seas el Dios de mi prosperidad. El Dios de la
gloria, el Dios del éxito. Ayúdame a mirar más allá. No quiero servir para ver pasar los días y las noches, los días y las noches, y esperar que la muerte me llegue. Quiero dejar una huella, Señor, para ti en la sociedad, en el lugar donde tú me has colocado. Quiero trascender. Quiero cambiar el destino, Señor, del lugar donde tú me has colocado. Quiero que el lecho de muerte me encuentre satisfecho por lo que hice y no al contrario deprimido por lo que pude hacer y no hice, porque tuve miedo, porque me conformé. Hago un compromiso, Señor, hoy. De declararte el Señor de mi vida, el Señor de mi ministerio, el Señor de mi presente, el Señor de mi futuro, el Señor de mi iglesia, el Señor de mis hijos, de mi familia. Ayúdame, Señor, a tener celo por ti y a llevar tu celo a la iglesia. Porque yo y mi casa te adoraremos. Porque yo y mi casa te serviremos. Porque yo y mi casa te seguiremos. Que tu rocío, Señor, sea tu presencia permanente sobre mi vida, la cual es el sello, Señor, para alcanzar tu propósito en el lugar donde tú me has colocado. Quiero contar cada año, cada momento y al final de mis días cuántas grandes cosas has hecho con nosotros. Amén.